Así que teniendo tu disposición, quiero empezar en la Biblia, puedes ir al pasaje de Números 6, 23, 27. La verdad que este tema es muy amplio, intenté de alguna forma compactarlo todo lo posible. Eh, Al final de la predicación vas a ver que hay muchos versículos que simplemente los voy a emplear para sustentar un poco lo que quiero mostrarte en esta mañana. Seguramente este versículo lo has oído muchas veces, a mí personalmente me encanta, y la palabra de Dios dice: diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Y esta bendición de alguna manera es Dios mismo quien la autoriza, es Dios mismo quien les menciona la forma en la que tienen que bendecir a su pueblo en Israel. Y seguramente has visto que en muchas iglesias hoy en día la bendición al final se hace de esta manera. Pero quiero que veas esta otra bendición que es sobre la que nos vamos a centrar hoy, que también se emplea mucho en las iglesias. Es segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Esta es una carta que escribe Pablo a los creyentes de Corinto, y esta sería la despedida en la segunda carta. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Como puedes ver, es una bendición pequeña, sencilla, pero es muy, muy poderosa. Y sobre esta es la que vamos a centrar nuestra enseñanza el día de hoy. Es una de las, digamos, bendiciones más completas que registra las Escrituras. Es una, o se le conoce como una triple invocación, y familiarmente se le conoce como la bendición cristiana, pero tiene una profunda importancia doctrinal. Y es una, ¿por qué? Porque es una confesión de la fe cristiana y una declaración de sus privilegios. Es decir, esta bendición está hecha para los cristianos, y los privilegios, por supuesto, es la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Y cuando me refiero a su importancia doctrinal, me refiero porque esta bendición, a diferencia de la que vimos antes, tiene a la Trinidad dentro de la bendición. Podemos ver que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la otra bendición solo está el Padre, pero por supuesto es porque en el Antiguo Testamento aún no se había revelado explícitamente quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo. No por esto es una bendición menos hermosa o carece de valor respecto a la otra. Recuerda que hay que ser muy cauteloso para no menospreciar ni subestimar lo que hay en el Antiguo Testamento. Es tan valioso como lo que hay en el Nuevo. Simplemente se trata de una cuestión que ahora tenemos una revelación mayor a la que tenían en esos pueblos antes. Ellos antes estaban bajo la dispensación de la ley, y nosotros ahora conocemos la gracia, conocemos a Jesús y al Espíritu Santo. Eso nos da a nosotros la capacidad de ver las cosas bajo otro prisma, bajo otro lente, que es el lente de Cristo y el Espíritu Santo, cosa que no tenían ellos antes. Y en esta bendición podemos ver la igualdad de las personas de la Trinidad. No dice que el Padre sea mayor que el Hijo, o que el Hijo sea más que el Padre, o el Espíritu Santo. Todos son exactamente iguales, cada una de las personas de la Trinidad es Dios. Entonces, hay algo que a mí me llamó la atención cuando estaba estudiando esta bendición, porque es un versículo pequeño, pero fíjate que normalmente vemos el orden como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquí tiene un orden distinto. Y por eso hacía énfasis en que no tiene nada que ver con la importancia, sino este versículo sobre el que nos vamos a mover y sobre el cual te quiero explicar, y aquí hago un paréntesis, en que no es exclusivo, o no es excluyente más bien. Aquí nos habla
la gracia de Jesús, el amor de Dios y de la comunión con el Espíritu Santo. No quiere decir que el Padre no tenga comunión o que el Padre no tenga gracia o que Jesús no tenga comunión. Y es decir, cada uno tiene todas estas características, pero están puestas en ese orden y la bendición está puesta en ese orden por algo específico. Recuerda que en la Biblia no hay nada casual y que esta bendición que da Pablo a los Corintios es por la siguiente razón, y es que tiene que ver con la experiencia cristiana, porque él la está dando hacia una iglesia que ya conoce de Dios. Si empezamos viendo, por eso lo quise poner en unos colores que se diferencien, si empezamos a ver la gracia del Señor, lo que Pablo quiere decir es que inicialmente, antes de conocer a Cristo, nosotros entramos al reino de Dios por la gracia, no por nuestros propios méritos. Y esta gracia nos llega por el Hijo de Dios. Por eso, lo primero que se ve en la bendición es el Hijo de Dios. Después ves que está el amor de Dios. Pero claro, el amor de Dios, su máximo reflejo es cuando el Padre envía al Hijo como un sacrificio por tu pecado y por el mío. Es decir, que tú experimentas el amor de Dios cuando eres perdonado en Cristo. Antes, la primera porción de la bendición. Por eso nosotros podemos gozar del amor incondicional de Dios, por Jesús, que está antes en la bendición. Es decir, que el amor se presenta después de la gracia, porque Cristo nos enseña que somos amados por Dios por pura gracia. Y al final de la bendición está la comunión con el Espíritu, porque una vez que tú has experimentado la gracia de Cristo y el amor de Dios, el Espíritu Santo nos une a Dios y a nuestros hermanos. Es decir, estamos unidos en comunión con Dios y con el Hijo a través del Espíritu Santo. Y estamos unidos como creyentes en la iglesia por el Espíritu Santo. Por eso es ese orden en la bendición. Y esto sería, digamos, lo que experimenta cada persona antes de llegar a los pies de Cristo. Entonces, como ya tienes un contexto de la bendición y te he dado una introducción, lo que yo me cuestionaba, lo que yo pensaba es, ¿qué sentimos nosotros cuando nos bendicen de esta manera en la iglesia? O cuando leemos esto en las Escrituras, porque a mí personalmente me produce gozo, me produce alegría, me produce esperanza, un anhelo de que esta bendición sea una realidad en mi vida. Pero también he visto muchos creyentes, tal vez en los que no veo ese fuego, ese palpitar en su corazón, sino que se ha vuelto como algo mecánico, como algo que está, pero no se refleja en la vida de las personas. Y es preocupante, porque recuerda que los apóstoles dieron su vida por el Evangelio, porque ardía algo en el interior de ellos, y entonces eso también debería reflejarse en nuestra persona. Entonces ahora vamos a ver o vamos a profundizar un poco en lo que sería cada aspecto, cada parte de la bendición. Y el primero es la gracia de Cristo. Y es que los griegos en aquella época, la palabra gracia para los griegos significa literalmente lo máximo en belleza. Allí en esa época no habían tantas distracciones como ahora, entonces ellos tenían el teatro, la poesía, los deportes, los juegos, las montañas, disfrutar de la naturaleza, los ríos, y cuando un griego veía que algo era muy bello y causaba en él gozo, decía que eso estaba lleno de gracia. Y luego eso se trasladó un poco más a la parte del ser humano, a la parte interna, en la que si una persona hacía una obra muy buena o tenía pensamientos muy buenos, decían que eso estaba lleno de gracia. De ahí viene esa palabra. Pero nosotros dentro de nuestro contexto, porque tienes que saber que los idiomas antes funcionaban un poco por contexto, es decir, que una sola palabra, dependiendo del contexto, podía significar una cosa u otra. Y para nosotros esa palabra significa favor, que es el siguiente significado.
Y esto quiere decir la buena voluntad nacida de un amor desbordante e incondicional que no espera recompensa ni pago. Te lo repito, el favor sería la buena voluntad nacida de un amor desbordante e incondicional que no espera nada a cambio, que no espera un pago. Esto sería lo que se refiere a la gracia de Cristo, en que el amor de Él es tan grande por ti que Él lo da absolutamente todo sin esperar nada a cambio. Esa sería lo que se refiere en nuestra primera parte al amor de Cristo. Y entonces la siguiente porción de la bendición sería el amor de Dios. Y la pregunta que yo quiero hacerte es ¿cuántas veces has escuchado acerca del amor de Dios? Habitualmente, cuando vemos que un cristiano se encuentra abatido, está triste, está afligido, tiene problemas, lo primero que hacemos es intentar que esa persona recuerde cuánto le ama a Dios, qué es el amor de Dios, y cuando hay alguien que es un no creyente y tiene curiosidad y te pregunta, siempre intentamos introducirle por esta forma. Dios te ama, eres valioso para Dios. Entonces, es algo que nosotros los cristianos hacemos constantemente. De hecho, muchos de nosotros, muchos cristianos podrían citar Juan 3:16, porque es un versículo, digamos, muy importante para nosotros, lo que es el amor de Dios a través de Jesús. Pero realmente enciende eso tu corazón. Cuando te hablan del amor de Dios, ¿realmente eso causa gozo para ti? ¿O es probable que nuestro corazón a veces se endurezca y que no le demos la profundidad que el amor de Dios tiene que ocasionar en nosotros? Y quiero enseñarte lo que es el amor humano, porque es diferente el amor nuestro al amor de Dios. En el amor humano está el amor de los padres hacia los hijos, está el amor que busca y anhela al sexo opuesto, es decir, a nuestra pareja, y el amor fraterno entre amigos. Y fíjate que ese amor es limitado, porque el amor de los padres a los hijos se limita entre padres e hijos. El amor hacia el sexo opuesto se limita a nuestra pareja, y el amor fraternal hacia nuestros amigos. Y de hecho, muchas veces no estamos pendientes de nuestros amigos, no tenemos detalles con nuestros amigos, entonces ese amor se enfría, ese amor se empieza, digamos, a desgastar. Entonces no podemos comparar el amor de Dios con el amor que podemos expresar nosotros como seres humanos. Fíjate que en griego el amor de Dios es un tipo de amor que sacrifica de una manera total por el que ama debido a que comprende lo valioso que es. Este es el amor de Dios y eso lo puedes aplicar para ti. Es decir, que el amor de Dios es tan grande que Él sabe lo valioso que tú eres y por eso Dios lo entrega todo. La mayor prueba de la entrega del amor de Dios es Jesús, que envía a su único hijo para sacrificarse por ti. Entonces mi pregunta es ¿por qué nos hemos enfriado tanto los cristianos? ¿Por qué en las iglesias no experimentamos el amor de Dios como deberíamos? ¿Por qué no nos sentimos conmovidos por el Evangelio al igual que lo hacían los apóstoles? Y es que aquí es donde quiero entrar. ¿Cómo podemos restaurar esa parte? ¿Cómo podemos hacer que arda nuestro corazón y que nuestra fe pueda crecer? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está la senda para esa recuperación? Es muy sencillo, se halla en la comunión del Espíritu Santo, es decir, en la última porción de la bendición. El Espíritu Santo es quien derrama la gracia sobre ti y el Espíritu Santo es quien derrama el amor de Dios sobre ti. Y aquí no quiero que, estamos estudiando esta bendición en contexto. No quiero decir que no puedas experimentar el amor de Dios de otras maneras, no. Pero estamos viendo esta bendición en contexto porque lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que Dios anhela, quiere y desea, es que tú experimentes esta bendición en tu hogar, con tu familia, porque está prácticamente todo englobado. Entonces, para saber cómo restaurarlo, tenemos que ver qué es la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro último punto. La palabra comunión conlleva ideas de comunicarse con alguien, de viajar juntos o de transportarse juntos.
lo puedes ver aquí resaltado. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Una cosa es el sentido de las palabras y otra cosa es el significado de las palabras. Si yo te digo que me quiero reunir en casa para orar en comunión, el sentido de la palabra comunión es de reunirnos, a orar juntos. Pero el significado como tal de la palabra en castellano, comunión, es común, unión, unidos en algo común. Entonces, yo quiero hacer de pronto una analogía muy pequeña con el transporte para que me entiendas cuál es la idea. En este mundo moderno en el que estamos depende mucho o digamos que se ha desarrollado gracias al transporte. Recuerda también que durante el Imperio Romano parte de su éxito, gran parte de su éxito se debió al sistema de transporte y de comunicaciones que ellos tenían por todo el imperio. Y no es exagerado decir que se puede medir el grado de desarrollo de una nación dependiendo de lo eficiente que sea su transporte, ya sea marítimo, terrestre o aéreo. Y si recuerdas, hace poco tuvimos un fenómeno natural, Filomena, donde aquí estuvimos congelados un par de días. Yo creo que todos disfrutamos del paisaje, pero personalmente yo disfruté los 2 primeros días. Luego ya se me hizo un poco engorroso, porque la gente no podía llegar a sus lugares de trabajo. Cuando íbamos a hacer la compra, resulta que no había nada abastecido, no había que comprar, no había que comer. Lógico, no entraba por transporte el abastecimiento de víveres y todo se empieza a volver un caos. Entonces tú imagínate si a nivel mundial se para el transporte, sería literalmente un infierno, porque en el campo se estropearía todos los productos agrícolas porque no salen de allí. La gente, seguramente nadie podía ir a su trabajo, empezaríamos a sufrir de hambre y de frío. Y, y entonces, de igual manera pasa con el Espíritu Santo. Recuerda que el significado de la palabra comunión conlleva esa idea de transportarse, de viajar con alguien. Y entonces la analogía es de la misma forma en la que si no tuviésemos transporte hay caos, de la misma forma pasa con el Espíritu Santo. Si tú no viajas con el Espíritu Santo en una relación con Él, pues no vas a recibir las bendiciones espirituales que tiene para ti. Nuestra fe crece en proporción directa al crecimiento de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Es decir, cuanto mejor es tu relación con el Espíritu Santo, más crece tu fe. Y en este sentido, quiero que pienses en el Espíritu Santo, en esta bendición como el vehículo. Es decir, si tú tienes anhelos, si tú tienes deseos, si en tu corazón arde muchas cosas en tu interior, pero el Espíritu Santo no las lleva a Dios, entonces ahí se corta la comunicación. De la misma forma en la que la gracia de Jesús y el amor de Dios abundan en el cielo, pero no hay ese vehículo que derrama sobre ti la gracia de Cristo y el amor de Dios, pues entonces también tendríamos un problema. Es decir, que necesitamos al Espíritu Santo para que haya ese intercambio de nosotros hacia Dios y de Dios hacia nosotros. Observa nuevamente la bendición. Si el Espíritu Santo no dirige nuestro corazón hacia esa gracia y hacia ese amor, nuestra fe se convierte en una fe de palabras muertas, porque no hay comunión. Y es esa fe tal vez que experimentaron semejante a los fariseos. Es decir, que era una fe carente de vida, algo que no te lleva a ti a ser bendecido por el Señor. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es que nosotros muchas veces ni siquiera sabemos qué tenemos que pedir a Dios porque no
comprendemos hasta qué punto necesitamos algo o qué es bueno para nosotros, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Entonces, a quien tenemos que acudir es al Espíritu Santo, para que Él nos pueda guiar hacia la gracia de Jesús y el amor de Dios. Ahora bien, dentro de la palabra comunión, Pablo la usa en un sentido profundo y tiene dos significados. El primero sería el de compañerismo. El primer significado se refiere a una relación íntima y profunda. Ese sería el significado de comunión, una relación íntima y profunda. Es decir, que si tú no tienes compañerismo con el Espíritu Santo, si no tienes una relación íntima y profunda con Él, es imposible que tengas una vida espiritual, una fe poderosa y triunfante. Recuerda que en la iglesia primitiva había oración fervorosa y había gente que tenía en su corazón ese sentimiento desbordante por el Evangelio, cosa que probablemente hemos visto apagada en nuestra iglesia hoy. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros deberíamos conformarnos con los aspectos externos de la religión y no con lo más importante? ¿Qué sería lo externo? Pues asistir el domingo, sin más, a la predicación. Ver la iglesia como un lugar de reunión social, pero no un lugar mediante el cual yo voy a crecer en mi espíritu para poder tener comunión y de esa forma poder tener relación con el Padre y con el Hijo. Tal vez por eso puede que muchos jóvenes hoy en día sientan ese rechazo hacia la iglesia, porque ven que la iglesia se basa más en las formas, en el contenido como tal, porque puede que esos jóvenes no vean que nosotros en casa tenemos una relación real con el Espíritu Santo, que no nos ven orando, que no nos ven leyendo las Escrituras. Entonces para ellos es simplemente una forma externa de venir aquí a la iglesia, a organizar la reunión, escuchar una predicación, pero todo se queda aquí. Y no debería ser así. Ellos aprenden por el ejemplo, por lo que ven de nosotros en casa. Y este tipo de fe vendría a ser como una estufa sin fuego. El fuego es el Espíritu Santo, tú eres esa estufa. Si tú no avivas ese fuego, pues eres algo simplemente que no tiene comunión con Dios y con el Hijo. Y yo quiero hacer esta reflexión. Cuando tú ves a una persona que aprecias, que quieres, y probablemente no la ves hace mucho tiempo, cuando te reúnes con ella, ¿cómo es tu rostro? ¿Se hermosea tu rostro? Te pones alegre, ¿no? De pronto abrazas a esa persona y te queda ese sentimiento de alegría durante el día. Pues lo mismo debería ser nuestra relación con el Espíritu Santo. Recuerda que el primer significado de la palabra comunión era una relación íntima y ferviente con el Espíritu. Esa debería ser nuestra actitud cada vez que vamos al Espíritu Santo, de alegría, de un corazón que está ansioso por recibir del Espíritu Santo. Mira que Hechos de los Apóstoles 19:2 dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Y esta pregunta se la hizo Pablo a los efesios. Es decir, hay muchas iglesias hoy en día que no tienen comunión con el Padre y con el Hijo porque no conocen al Espíritu Santo. Pasaba en esa época y sigue pasando ahora. Pero mira lo que dice Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Y aquí está señalado, dice, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, que el Espíritu Santo sigue vigente hoy en nuestros días, sigue en nuestra iglesia, sigue obrando. Hay muchas iglesias en las que se cree hoy en día que el Espíritu Santo está relegado
a una actividad del primer siglo, de los apóstoles, pero que luego ya no tiene ningún trabajo en la iglesia de hoy. Eso es mentira. El Espíritu Santo sigue en nuestra iglesia, está aquí presente el día de hoy. El Espíritu Santo te sigue guiando, enseñando y permite que tú puedas acceder a esa bendición. Entonces, el amor de Dios y la gracia de Jesús podemos alcanzarla a través de la amistad y la comunión con el Espíritu Santo. Ahora, este es el primer significado de comunión, una amistad ferviente e íntima. Fíjate en el segundo significado, es ser socios en un negocio. Y esto es curioso porque las palabras, como te mencionaba, tienen un significado distinto al contexto. Mira Lucas 5:10 lo que dice. Como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Este no tiene nada que ver con lo que estamos viendo de la bendición, pero fíjate en esa gráfica donde está esa palabra, esta palabra comunión, es koinonía del griego y koinonos sería compañero o socio. Es decir, que justo en este versículo de Lucas donde dice eran socios de Simón, está la palabra comunión en el griego. Y tal vez socios y comunión en el castellano son muy diferentes, pero originalmente era la misma palabra. Es decir, que esta palabra comunión también implica el significado de ser socios en las Escrituras. También quiere decir participar conjuntamente en algo. Filipenses 3:10 dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Esta palabra participar es la misma palabra comunión, la misma palabra griega, y es la que acabamos de ver. Puedes ver la gráfica abajo, eso sería koinonos, que es colaborador y partícipe. Entonces, yo lo que quiero es que tú tengas un contexto más amplio de esta palabra. Es decir, que la palabra comunión con el Espíritu Santo implica una amistad fraternal e íntima y por otra parte implica que nosotros somos socios en un negocio y que somos partícipes de algo. Y tú dirás, bueno, ¿y a qué se refiere esto de socios? Muy sencillo, en la evangelización, en lo que es el Evangelio de Cristo. En eso es que nosotros tenemos que ser socios con el Espíritu Santo, trabajar juntos con un propósito común, compartiendo gozos, alegrías, victorias y pruebas. El Espíritu Santo fue enviado a esta tierra con un propósito, y es trabajar en sociedad contigo y conmigo, para que nosotros, junto con Él, podamos ayudarle a que espíritus que están en muerte, personas que no conocen a Dios, vuelvan a la vida. Y que eso sea testimonio para que la gente vea la gracia de Jesús. Y al experimentar la gracia de Jesús, puedan experimentar el amor de Dios. Entonces, fíjate cómo todo está conectado. Una cosa va conectada con otra. Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Nota cómo aquí dice, Él testificará acerca de mí, se refiere al Espíritu Santo, y también ustedes, es decir, nosotros, pero en ese orden. Primero el Espíritu Santo y luego nosotros. Si recuerdas, en otra enseñanza que di hablaba de cuando nosotros le robamos la gloria a Dios. Y por eso es que hoy en día en muchas iglesias se quedan sin gente. Por eso es que es complicado evangelizar y llegar a otros. Porque no tenemos en cuenta
que este proceso de evangelización, de llegar a otros, primero es el Espíritu Santo y luego somos nosotros, porque queremos evangelizar en nuestras fuerzas, porque los planes son nuestros, las ideas son nuestras. Nosotros nos metemos en un montón de actividades que la iglesia organiza, que ojo, no están mal porque tienen un buen propósito, pero sacamos de la ecuación al Espíritu Santo. Y si sacamos al Espíritu Santo, sacamos a Jesús, sacamos a Dios. Y fíjate en este versículo, que esto nos va a dar un poco para cerrar la idea. Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Usualmente la iglesia usa este versículo para referirse a la gente no convertida. Y se piensa que el inconverso abre el corazón, Jesús toca, el inconverso le permite entrar y entonces Jesús cenará con él. Pero esto es un error. Lo primero es un error porque no es el creyente que abre el corazón, es Dios a través del Espíritu Santo que abre el corazón de esa persona. Y lo segundo es porque Pablo aquí no se está refiriendo a los inconversos, se está dirigiendo a la iglesia de la Odisea. Era una iglesia considerada como la iglesia de los creyentes de los últimos tiempos. Es decir, le está hablando a gente que conoce a Cristo. Y esta es una revelación terrible, porque básicamente lo que está diciendo aquí Jesús, mira que estoy a la puerta y llamo. Es decir, Jesús se presenta en la iglesia y toca y dice, hola, ¿hay alguien? Quiero saber si hay alguien que escucha mi palabra y obedece mi palabra. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Es decir, que son iglesias que están llenas de creyentes, que son autosuficientes, que no creen que necesitan al Espíritu Santo, que no creen que necesitan a Cristo, y están haciendo todo en sus fuerzas. Puedes leerte este capítulo completo para que veas el contexto. Y dice, entraré y cenaré con él y él conmigo. Fíjate la bondad de Cristo. Él va a una iglesia donde la gente lo tiene excluido y aún así él toca para saber si hay alguien en esa iglesia que le quiere escuchar y quiere cenar con él. Y esto es lo que pasa hoy en día cuando nosotros no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Sacamos de la iglesia al Espíritu Santo, por lo cual no tenemos a Jesús, no tenemos el amor de Dios. Y eso es muy peligroso. Quiero terminar, tal vez hay un relato, a mí me ha encantado, es de un joven llamado Archibald Brown. Este joven estudiaba en una escuela para predicadores, era la escuela de Charles Spurgeon, el famoso predicador. Y este chico, cuando sale de la escuela de predicadores, tiene muchísimo éxito en una iglesia que había en Londres. Miles y miles llegaban y se convertían. Y la gente no sabía por qué la unción de este joven. Cuando este chico fallece y ve en su Biblia, una Biblia ya molida por el paso de los años y llena de anotaciones, encuentran una nota que decía, qué importante es tener sociedad con el Espíritu Santo, el socio principal. Sin él como socio no hay vida de fe ni obra de evangelización que tenga valor. Y esto estaba en Hechos de los Apóstoles 15:28. Fíjate cómo empieza ese versículo. Dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Este es el orden. Nosotros deberíamos preguntar primero al Espíritu Santo si le parece bien lo que nosotros queremos hacer, la idea que tenemos nosotros de hacer. Y muchas veces ni siquiera lo tenemos en cuenta y ese es el problema. Y hay muchos versículos en realidad donde podemos tener testimonio de cómo en la iglesia primitiva primero era el Espíritu Santo y luego eran los creyentes y las iglesias florecían y llegaban lejos. Pero a mí especialmente me encantó uno, que es el de Felipe, predicando en Samaria. Para que lo apuntes, si lo quieres ver luego, esta historia transcurre en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8.
Y en ese capítulo lo que habla es que Felipe está predicando en Samaria y llegan muchísimas personas todas las noches a las reuniones, y en esas reuniones se sanan personas y ocurren milagros y hay cosas espectaculares. Pero llega un momento en el que un ángel se encuentra con Felipe y le dice que tiene que ir al sur de Gaza, tiene que dirigirse a otra región. Y tal vez Felipe podría pensar, ¿por qué me tengo que ir a una zona desértica si aquí estoy teniendo éxito porque la gente se está sanando, se está convirtiendo? Pero el Espíritu Santo, cuando nosotros lo escuchamos, siempre tiene un propósito mayor que el nuestro. Y entonces él decide obedecer porque sabe que eso es del Espíritu Santo. Y se encuentra con un etíope. Ya sabe la historia, el etíope que va en el carrito y el etíope está leyendo Isaías 53. Y fíjate lo que le dice el Espíritu Santo a Felipe. En Hechos 29 dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. La orden es muy específica. Este etíope, como lo puedes ver, era un alto funcionario de Candace, la reina de los etíopes, y él se dirigía a Jerusalén para adorar. Y cuando tiene este encuentro con Felipe, Felipe le predica, el etíope se convierte, recibe a Cristo, y luego cuando encuentran agua, el etíope es bautizado. Y mira lo poderosa que puede ser la asociación con el Espíritu Santo, porque seguramente a través de este etíope miles recibieron a Jesús en África. Entonces el propósito del Espíritu es mayor que el nuestro, que nuestras ideas. Y este versículo me encanta, Hechos 8:39, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Puede haber alguna prueba más grande de la asociación entre nosotros y el Espíritu Santo? Fíjate cómo el Espíritu le arrebata. ¿Sabes lo que es arrebatar, no? De repente te coge y te lleva del lugar de donde estés. Y él le arrebata hacia otra ciudad. Lo puedes ver en el mapa, aunque el mapa hay muchas ciudades, pero básicamente es donde están encerrados los dos circulitos. Fíjate lo lejos que era. Entonces le arrebata de un lugar y le lleva hacia otro lugar distinto en el mapa. Este es la región de Israel, lo que era el sur de Judea. Y con esto quiero terminar. Y quiero simplemente que empieces a pensar en si estás haciendo las cosas correctamente, si estás poniendo tus deseos y tus anhelos en las manos del Espíritu Santo. Y si tú quieres acceder a esta bendición, si quieres la gracia de Cristo y el amor de Dios, ya sabes que lo importante es la comunión con el Espíritu Santo y que esa comunión implica una relación fraternal, íntima, que puedas hablar con Él como un amigo a diario. La amistad se forja con la relación íntima, con la relación frecuente, y que tienes que entender que no solamente es esa relación, sino que implica que eres socio del Espíritu Santo, que vas a trabajar junto con el Espíritu Santo, no tú aparte, no son nuestros planes. Empecemos a pensar en nuestra iglesia cómo podemos poner los planes que tenemos en las manos del Espíritu Santo. Así que vamos a orar y terminamos nuestra reunión.